cómo estoy notando el avance dentro de mí a la hora hasta de hablar por la calle, cuando hay gente, a la hora de explicarme, de hacer vídeos. Todo, absolutamente todo, ¿vale? Todo va conectado al miedo. Y este vídeo es para la gente que literalmente, pues, tiene miedo en su día a día y no hace lo que quiere hacer por miedo, ¿no? Al que dirá. El miedo, al final es una mentira. Al final es... Tú imagino que habrás pasado por un pasado, pues, duro, habrás tenido conflictos, traumas y emociones no sanadas, ¿vale? El miedo va conectado a eso. El temor, la culpa, la frustración, el no sentirte válido, todos son creencias limitantes, percepciones que tú tienes aquí dentro. Tienes aquí dentro eso, ¿vale? Porque tú crees que eres. Tú no eres miedo, tú no eres frustración, tú no eres limitado. Tú crees que eres ilimitado, o sea, tú crees que eres limitado y por eso te limitas, ¿no? Porque te has vendido a través de experiencias, ¿no? Las experiencias y las creencias al final te han hecho tener una percepción y tú has creado como una personalidad, ¿no? A través de todo eso. Piensas y sientes de una determinada manera. Entonces piensas y sientes con miedo. Hay gente que en esta vida no tiene miedo ni a mostrarse, ni a decir, ni a hacer, ¿no? Porque tienen estima, ¿no? Tienen una percepción, tienen una forma de pensar y actuar, ¿no? Que se validan con ellos. Y hay otra gente, la mayoría, tienen miedo y temor, ¿no? Porque todos hemos tenido tal vez un pasado duro, nuestros padres y toda la intención de nuestra familia ha sido con amor, pero si ellos viven en miedo y en temor, ¿cómo crees que van a educar a las personas? ¿Cómo crees que te van a educar a ti? Con miedo y temor. Aunque según ellos sea la forma de amor que ellos pueden transmitir, tenéis que acordaros, por si sois víctimas y vivís en supervivencia culpando a la gente, que vuestra familia, vuestros padres lo han hecho siempre lo mejor que han podido. Vuestros amigos, todo el mundo lo hace mejor que puede. La gente, aunque actúe mal, tenéis que entender que ellos, para actuar mal y tener la conciencia como la tienen, creen que lo hacen lo mejor posible, aunque para vosotros no lo sea, ¿eh? Entonces la culpa no es de la gente, sino cómo estáis en conflicto con el mundo. El conflicto lo tenéis vosotros y el miedo lo tenéis vosotros. Nos podemos sanar del miedo, ¿eh? En el subconsciente es donde se almacena todas las creencias, percepciones y movidas que tenemos, que no nos hacen avanzar. Por ejemplo, en mi caso, poder bajar de peso, conflictos emocionales que me hacían reafirmar mi adicción a las emociones comiendo, fumando, bebiendo, culpándome, sintiéndome triste, durmiendo más y siempre culpaba a la gente y a todo el mundo. La gente tiene miedo, por ejemplo, a no mostrarse a la cámara, a salir a la calle. Bueno, vamos al grano. A ver, quería hacer un vídeo cortito para que entendáis que la única forma de disipar el miedo es meterte en él, ¿no? Nosotros vivimos el miedo, tenemos temor, entonces cuando estamos acostumbrados a hacer algo que sentimos que nos da pánico, o no queremos entrar en ese tipo de emociones por el miedo que nos pueda provocar, tendemos a resistirlo, tendemos a huirlo. La única manera es metiéndonos en el miedo y actuando en él, es decir, a través del miedo perdonarnos, aceptarnos. Por ejemplo, mucha gente tiene el miedo de ir al gimnasio y cambiar su físico, de dejar la relación que tiene, de hablar a la cámara, pero literalmente es el miedo. Tú no tienes miedo a hablar a la cámara, tú tienes mucho respeto a la emoción que vas a sentir. No quieres afrontar la emoción, hablando a la cámara, yendo al gimnasio, quitándote la clase de alimentos que te mantienen, pues, como estás reafirmando tu adicción emocional. No queremos. Por ejemplo, hemos tenido miedo desde pequeños a algo, y el miedo al final, cuando tú tienes miedo a algo y no lo haces, el miedo crece en ti, el miedo se propaga en nosotros. Y cuando tú tienes un miedo a hablar a una chica, también después vas a tener miedo a otra cosa. Y al final, con 24 o 25 años nos damos cuenta que tenemos miedo a todo, vivimos en la zona de comodidad y lo que no queremos es afrontar la emoción. Entonces la única forma de disipar el miedo es adentrándonos en él, haciendo algo que no quieres hacer, pero no hacerlo resistiéndote a la emoción, haciéndolo
y sintiendo el miedo, aceptándote a través de la experiencia, perdonándote a través de la experiencia. Por ejemplo, yo antes tenía miedo y tenía que hacerlo todo perfecto, cuando iba a decir algo, qué iba a opinar la gente, miedo a la crítica, miedo a exponerte, miedo a que te vean, miedo a equivocarte, miedo a que no seas digno de tus palabras, a que lo que digas no sea lo correcto, a que vengan y te linchen. Pero entonces, si yo me resisto a ese miedo, lo que se resiste persiste. Vosotros os estáis resistiendo a hacer algo por no afrontar al miedo. Tenéis que encararlo, tenéis que hacerlo, pero no hacerlo frustradamente y sintiéndoos culpable y con miedo, porque entonces vais a tomar acciones pero no vais a evolucionar, no os vais a perdonar, os tenéis que perdonar, porque en realidad también se siente culpabilidad y es adictiva, porque tú sientes culpabilidad de no hacer algo y después recurres a lo que te haga sentirte bien, como a la comida y demás, para sentirte bien. Porque el cuerpo libera químicos para sentirte bien y después te vuelves otra vez a sentir mal. Entonces es un pez que se muerde la cola. Tenemos que afrontar el miedo, pero como indagando en él, adentrándonos. Por ejemplo, yo haciendo este vídeo, puede que no me esté explicando tan bien o no, pero entonces si yo pienso que no estoy siendo digno y que no me sé explicar, es un miedo a no hacerlo bien, entonces no lo hago, pues lo hago y me perdono y me acepto. Entonces tenéis que entender que hay una escala de emociones. Entonces el miedo, el temor, la duda, la apatía, la vergüenza son las emociones más bajas. Entonces una vez que aceptáis tenerlas, aceptáis tener miedo a la vida, aceptáis tener miedo a hacer cualquier cosa, no os culpáis por tener culpa o miedo de la acción. Os metís, empecéis a salir a la calle, empecéis a grabaros, os empecéis a perdonar y a aceptar, diciendo qué bonito es hablar mal delante de la cámara, qué bonito es ir al gimnasio estando gordo y como estoy, porque me estoy aceptando y perdonando a través de la experiencia. Entonces, cuando no te resistes a la emoción del miedo, la emoción dura minutos, literalmente es real, la emoción dura minutos, y como que de repente ya vais a valentía, coraje, aceptación. Estos son los niveles de emoción un poquito más altos, llegando a la mitad de tabla. Ya os sentís hostia, como que os creéis, como que sois más valientes, como que os aceptáis más. Y simplemente porque el miedo lo habéis transitado a la aceptación. El temor, la vergüenza, lo habéis transitado a la valentía y al coraje. ¿Y cómo lo transitas? Soltándolo, aceptándote a través de la emoción. Entonces tú, por ejemplo, digamos, quieres ir al gimnasio, quieres entrenar, pero nunca quieres ir a entrenar y nunca quieres ir al gimnasio, o no quieres grabarte, o no quieres tomar una decisión, cualquier decisión. Lo que necesitas es experimentar la decisión. Y justamente cuando estás experimentando la decisión, sonreír, aceptar y perdonarte, que se sienta la emoción, que el miedo lo sientas, pero el miedo se va a ir, porque llevas años y años con miedos en diferentes áreas de tu vida, resistiéndolos dentro de ti. Entonces, claro, cuando tú resientes tantas emociones, al final, ¿qué sucede? Que piensas a raíz de las emociones que tienes dentro de ti, que llevan acarreando años. Entonces eres una brújula que va a todos los lados, no vas en línea recta, ¿eh? Te sientes mal. La diferencia de lo que eres a lo que realmente le estás dando al mundo es muy grande, y ahí es donde se produce la neurosis, el estrés, la ansiedad. Entonces aprendes a aprender a... O sea, al final toca tomar acción, gente. En plan, toca... O sea, después de ver este vídeo tenéis que empezar a hacer cosas, rollo. Las cosas que más miedo os dan, tenéis que... cuando sintáis el miedo y os vengan pensamientos, no penséis sentir el miedo y perdonaros. O sea, aceptaros. En plan, es que la gente, a mí lo que me pasaba, por ejemplo, ayer, yo tenía emociones de tristeza, emociones de frustración y de ira, y yo no quería grabar porque no me sentía digno de grabar, porque yo no podía grabar, o yo no merecía, o no debía tener esas emociones, porque el ego me decía, Pablo, tú ya tienes bastante desarrollo, no puedes tener emociones. Es una paja mental. Todo el mundo, por mucho desarrollo y conciencia que tengas de ti mismo, todo el mundo tiene las emociones. La pregunta es cuánto te duran. Entonces, cuando yo, en esas emociones de tristeza, empecé a grabarme a la cámara y decirle a la gente cómo me sentía, me perdoné y me acepté a través de la experiencia de contar en mis emociones. Y es como, guau, empecé de estar triste y frustrado a sentir paz, porque no me resistía a las emociones, y acepté tenerlas y ya transité las emociones bajas del cuerpo a las altas. Y ahí es cuando podéis empezar a cambiar y a empezar a tomar acciones y empezar a quitaros el miedo.
¿vale? Entonces todas las emociones que tenéis van conectadas al subconsciente. Está el subconsciente, la mente analítica y el consciente. El consciente sois el 5% del día. Vosotros todo lo que pensáis, hacéis, actuáis y decís, todo viene del subconsciente, de la programación. Imaginaos una radio a todo volumen, que dice yo tengo miedo, no quiero hacer esto, yo actúo así cuando me pasa algo, actúo así, pienso así, y vosotros conscientemente le estáis diciendo a una radio a todo volumen, oye, quiero entrenar, ¿vale? Pero entonces tu subconsciente te está diciendo, no entrenes, tengo miedo, vamos a hacer esto, mejor quedarnos en casa. Entonces tú necesitas tener conciencia de ti y decir, vale, ahora siento miedo entrenando, ahora mi cabeza me va a decir que no lo haga, que no vayamos, que no tal. Pues nada, siento el miedo y no me culpo, sino me perdono y me acepto a través de él. Entonces ya veréis cómo os vais a quitar un peso de encima y vas a sentir que es toda una paja mental. El miedo es como que nos atraviesa y no nos deja ser nosotros, ¿eh? Es nuestro pequeño yo, no dejándonos ser nuestro yo superior, en nuestra esencia, nuestro amor, nuestra creatividad. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso.